Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer nosotros ante el tema de hoy, que es hemodinámica y Doppler, es ¿por qué se mueve la sangre? La sangre, como todos sabemos, se mueve porque la contracción cardíaca la bombea hacia las arterias. Luego existe una presión dinámica que es máxima a nivel del corazón y es mínima a nivel de los tobillos, y al mismo tiempo una presión potencial. Todos creíamos que el movimiento de los fluidos era por un gradiente de presiones. Pues no es así, se debe a una diferencia de las energías. Y eso es debido al principio de Bernoulli, que es la energía se transforma y no se pierde. Y para que lo entendáis es muy fácil. Un ciclista baja una pendiente a gran velocidad sin pedalear, porque claro, el movimiento por la misma gravedad lo coge. Y después tiene un repecho y continúa sin pedalear y esa energía de descenso se transforma en una energía de ascenso. ¿Bueno? Es muy sencillo. Esta es la clásica fotografía, para que lo entendáis también, de lo que es la señal Doppler, que es una consecuencia del movimiento de la sangre. Pero el cambio de la frecuencia Doppler depende de la velocidad de ese movimiento. Es el tren en marcha con el pitido. Cuando el pitido se acerca hacia nosotros, las ondas se van compactando y aumentan de intensidad y lo oímos mejor. Y conforme se va alejando, se van separando y lo oímos menos. Luego, son cosas diarias, lo que pasa que aplicadas al Doppler. Bueno, entonces, ¿qué es en el Doppler? Nosotros lo que vamos a ver es ese movimiento de la sangre, que es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos que tener claro qué es el flujo sanguíneo. Luego, el flujo sanguíneo, por definición, es el volumen de sangre que circula por un vaso, órgano o sistema vascular por un periodo de tiempo dado. Pero nosotros tenemos un problema. El problema es nuestro árbol vascular, que es elástico y se mueve mediante impulsos, se ramifica constantemente y cambia de sección, de diámetro. ¿Qué factores influyen en el flujo sanguíneo? Influyen la presión, que es la fuerza sobre un punto, que es lo que nosotros medimos, que es los milímetros de mercurio, y la resistencia que se opone a ese flujo, que es una medida de fricción. Para que lo sepáis, la resistencia vascular se rige por la ley de Ohm, que vemos como el flujo, aquí como flujo, por la diferencia de presiones partido por la resistencia. Y esa resistencia, sobre ella actúan la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso y el diámetro del vaso. Luego, tenemos dos tipos de pulsos. Uno que solo actúa la presión y la resistencia, que es el flujo continuo, que es el flujo que pasa, por ejemplo, el agua por una cañería, que es un flujo que tiene una uniformidad. Entonces, en él, para saber la velocidad, es el espacio recorrido por el tiempo que lo ha recorrido. Y el flujo pulsátil, que es el verdaderamente que nos interesa a nosotros, que es la presión, la resistencia y el ciclo de impulsos. Como hemos dicho antes, la viscosidad es muy importante. La viscosidad es muy importante en el flujo sanguíneo. Y eso ya lo demostró Poiseuille en su fórmula, donde hay una relación inversa. A más viscosidad, menos flujo. Sin embargo, la diferencia de presiones está en una relación totalmente directa. Luego, la viscosidad de la sangre en un fluido, cuando mayor es el gradiente de velocidades, mayor fuerza se opone a que una de las láminas del fluido se deslice sobre la otra. Esto es lo que se llama el flujo laminar. Luego, a mayor velocidad, hay mayor viscosidad, existe mayor flujo laminar, y a menor viscosidad hay menos adherencia entre las láminas y entonces se produce lo que se llama el flujo turbulento, que es típico de las estenosis y de las acodaduras. Esto se mide con el coeficiente de viscosidad, que es el famoso POSE, que es el pascal por segundo, y el pascal es la fuerza en newtons aplicada sobre un área, metro cuadrado, newton por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos la fuerza, la presión, y el tiempo. Y tener en cuenta que el coeficiente de la sangre se ha estipulado que es este, que es una constante. También en la otra forma de Poiseuille, sobre la resistencia del flujo, vemos cómo en el cociente tenemos el calibre de los vasos.
Luego, cuando la reducción del radio es a la mitad, necesitamos una fuerza 16 veces superior para mantener el mismo flujo. Luego ahora, una vez vistos ya los principios básicos de la hemodinámica y las ecuaciones por las que nos vamos a regir, vamos a entrar en los principios del Doppler. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Es un fenómeno por el cual la frecuencia de una onda recibida, después de una reflexión sobre un objeto en movimiento, se cambia por la que tenía en su fuente. O sea, hay una fuente estática, un objeto en movimiento y una energía que pasa y después vuelve. Ocurre siempre que la fuente está cambiando en el tiempo, acercándose o alejándose, como podemos ver aquí, que es lo que hemos visto antes del tren. Las ondas se concentran cuando se acercan, luego hace una señal de Doppler positiva, y cuando las ondas van esparciéndose es que se van alejándose y tenemos una señal Doppler negativa. Con respecto a la ecuación Doppler, tenemos el transductor, que hay una frecuencia emitida y una frecuencia recibida. Luego, la frecuencia Doppler, ¿qué es? La frecuencia Doppler es la diferencia entre esas presiones, entre esas frecuencias, ¿correcto? Y va orientado sobre un vaso sanguíneo, que es donde está verdaderamente el flujo. Luego, la frecuencia Doppler, según la fórmula, depende de la velocidad del flujo, de la frecuencia de los ultrasonidos con los que estamos emitiendo, del ángulo de insonización, que ya hablaremos después del ángulo de insonización con el cual entremos sobre ese tubo, sobre ese vaso, y una constante de transmisión del ultrasonido, que son los tejidos, claro que es la oposición que tenemos natural del organismo. Entonces, lo que hemos dicho del ángulo, o sea, para que sea perfecto, el haz de ultrasonidos tiene que ser paralelo al flujo, o sea, que el flujo nos venga hacia nosotros. ¿Por qué motivo? Porque en la fórmula, como hemos visto, aplicamos el coseno. Entonces, el coseno del cero es igual a 1. Luego, hay una óptima sensibilidad. Eso que hacemos en la arteria cerebral es que el ángulo es mucho, el ángulo es poco, y tiene su razón en esto. Porque si el ángulo fuera perpendicular de 90 grados, es cero, o sea, que no tiene sensibilidad. Y esto, puesto sobre un blanco que tiene un flujo conocido de 1 metro por segundo, si el ángulo es de 0, te lo marcará exacto, pero conforme vayamos aumentando el ángulo, pues puede llegar hasta detectar 0, nada más, como si no se moviera ese líquido. Vemos que el punto medio son los 60 grados, lo que nos dice la mitad de lo que estamos viendo realmente. ¿Qué tipos de Doppler tenemos? Tenemos el Doppler continuo, que es un Doppler que verdaderamente nosotros no usamos, y el Doppler pulsado, que es el que usamos normalmente. El Doppler continuo es el clásico de los dos cristales que emiten y reciben la información de forma continua. Tiene una baja resolución espacial, no localiza. El vaso no queda localizado con este tipo de Doppler. Pero claro, es muy útil en cardiología, ya que mide velocidades muy altas, o sea, 6 metros por segundo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a donde decimos pico sistólico de 40 centímetros por segundo. Claro, estos son metros, o sea, esto es mucho. Entonces, estas velocidades pueden alcanzarse a nivel de aorta. Nosotros utilizamos el Doppler pulsado, que son pulsos de ondas que permiten la medición en profundidad del flujo, pudiendo modificar la ventana de insonización a nivel del vaso. Los aparatos modernos también podemos corregir el ángulo. Entonces, ¿cómo podemos representar ese Doppler pulsado? Pues la representación gráfica del bombeo cardíaco, de la sístole y diástole, la tendremos con el Doppler espectral, que es la representación de la onda verdaderamente. Con el cursor localizamos con el modo B, y el cursor localizamos el vaso, bien con la ayuda del Doppler color o sin la ayuda del Doppler, y tenemos su transformación en onda. ¿Qué es el Doppler color? Con el Doppler color se acelera la localización visual del vaso de interés en la imagen ecográfica en tiempo real de modo B. Cuando usamos el Doppler color y el modo B, es lo que se llama falsamente Doppler color dúplex, que si usamos una ventana muy grande,
podemos ver cómo van a destiempo, o sea, no hacen un tiempo real. Por eso se aconseja que siempre la ventana sea en un espacio reducido, para que el tiempo real no se pierda. De forma arbitraria, como todos sabemos, los flujos que se aproximan al transductor los pinta de color rojo, no es que sea sangre arterial, y los que se alejan son color azul, los que sea sangre venosa. Y cuando el flujo es turbulento, que es lo que hemos explicado antes del flujo turbulento y del flujo laminar, se aprecian colores verdes, amarillos y anaranjados. Existen otros tipos de Doppler, que verdaderamente en obstetricia este Power Doppler tiene poca utilidad, pero para ginecología sí que tiene mucha utilidad, ya que permite evaluar una zona vascularizada al mejorar la sensibilidad en los flujos de baja velocidad. O sea, detecta mucho más los vasos, pero no discrimina como el Doppler color la dirección del flujo, como hemos dicho antes. Y el Power Doppler está relacionado con el número de células de sangre en la muestra, en la cantidad de sangre que haya. No se relaciona con la velocidad, como hemos dicho. Otros tipos que nosotros tampoco usamos es el Dynamic Flow, que es el Doppler color de banda ancha que permite una mayor resolución vascular, y el B-Flow, que es un tipo especial de Doppler que no es ángulo dependiente y tampoco requiere de una ventana de exploración. Esto es como anécdota. Lo que verdaderamente nos interesa: ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos para calcular la velocidad de la sangre con el sistema Doppler? Pues el primero de todos es que la sangre no es un líquido homogéneo. Luego, el reflejo que tenemos de ese ultrasonido no es el ideal. La interacción entre los elementos formes no es uniforme a lo largo de un ciclo cardíaco, por los pulsos que hay. La velocidad de cada partícula en un punto determinado tampoco es la misma. También, muy importante, como hemos visto antes, la importancia de los ángulos. Tampoco tenemos un conocimiento exacto del ángulo de insonorización del Doppler. También es difícil conocer la sección vascular, porque un vaso se contrae, se dilata, y saberla exactamente es muy difícil. Y cuando el flujo se vuelve turbulento, la medida de velocidad también puede ser errónea. Con todos estos problemas, los autores dicen que si nos obsesionamos en saber la velocidad de flujo de la sangre, si queremos hacer una medida directa, podemos tener hasta un 50% de error. Entonces, ante lo cual, ¿qué es lo que se ha creado? Pues un análisis de la onda de los flujos, que es un análisis semi-cuantitativo para poder tener un número de referencia. Y esto es la charla que me pisó el miércoles pasado el doctor Martínez Molina, que no le tocaba a él, pero voy a decir la idea que me tocaba a mí, ¿no? Y son los índices que todos sabemos, ¿no? Voy a ir rápido porque ya se dijo y solo es como repaso. El índice de resistencia es el más fácil, solo decir que es el más fácil, aquí tenemos la fórmula, es el más fácil de aplicar, pero tiene un problema, que no se puede usar con fiabilidad cuando el flujo diastólico es invertido. Sin embargo, el índice de pulsatilidad sí que podemos utilizarlo en el flujo diastólico invertido, pero tiene un problema que requiere la digitalización de toda la configuración de la onda. Decir también que es conveniente, para poder medir estos índices, que en la pantalla tengamos como mínimo 5 ondas iguales. También tenemos que analizar la forma de esas ondas, bien a nivel del DOM, que es la incisura telediastólica. Telediástole es el principio de la diástole, protodiástole es el final de la diástole, la pulsatilidad de la vena umbilical, que no tiene por qué tener pulso, porque no tiene capa muscular, como las arterias, y el flujo reverso de la arteria umbilical. Aquí un fallo es telediastólica, y es esto, es la incisura, no es la montañita, es la incisura. Es un fenómeno de distensión de la pared arterial, por la muscular que tiene. La arteria uterina desaparece en la mitad de la gestación, y en ocasiones también en el puerperio y la menopausia.
Esto está muy relacionado con la migración placentaria y, sobre todo, cómo su mantenimiento puede predecir una preeclampsia. También existen índices velocimétricos venosos. El más usado por nosotros es el del ductus. Y esto, no sé si lo dijo él, yo creo que no lo dijo, pero es el efecto Nikis. El efecto Nikis es importante saberlo, ya que representa la máxima frecuencia detectable con Doppler pulsado, que puede ser representada sin aliasing. O sea, nosotros utilizamos el PRF, que es la frecuencia de pulsos, entonces vamos graduando manualmente la mejor frecuencia de pulsos antes de llegar al aliasing para conseguir una mejor onda. Su límite son los valores de fondo de la escala de representación del Doppler, que es del PRF que hemos dicho, y se mitiga aumentando el PRF. Pero claro, tenemos que estar siempre en el límite para sacar una buena onda. Si lo sobrepasamos, aparece el aliasing, o sea, la saturación, que ya explicó también muy bien el doctor Martínez Molina el otro día. También dijo lo de la imagen del espejo, que entonces se corrige cambiando el lugar de la medición. Y esto también es muy importante, porque si no controlamos bien el PRF, nos puede dar la sensación a veces de la existencia de falsos vasos. Y actualmente con las nuevas técnicas del 3D y el 4D, tenemos los índices volumétricos, que verdaderamente en obstetricia pueden servir a nivel placentario, pero en ginecología creo que son bastante importantes en la descripción de las tumoraciones, ya que describen la densidad vascular, ya que describen la intensidad del flujo sanguíneo, o que es mixto. Y esto se hace por medio de voxels. Los voxels son pequeñas unidades de volumen que contienen información sobre la escala de grises y color, de acuerdo a una escala de intensidades que va del 0 al 100. Y con todo esto, creo que ya podéis aprobar el examen, que es buscar la rana en la fachada de la Universidad de Salamanca.